¿Qué te parece si enviáramos a buscar a Alfonso Karlovich? Dijo Boris. ¿Bebería contigo en mi lugar? Pues vete a buscarlo. ¿Cómo es ese teutón? Preguntó Rostov con una sonrisa desdeñosa. Es un hombre excelente, muy simpático y agradable. Rostov me miró de nuevo a Boris y exhaló un suspiro. Berg se volvió a la habitación y en presencia de la botella de vino la conversación de los tres oficiales se animó. Los de la guardia pusieron a Rostov al corriente de las agradables incidencias de la marcha, de las recepciones que les habían dispensado en Rusia y en Polonia y en el extranjero. Contaban frases y anécdotas de su jefe, el gran duque, relacionadas con su bondad y la violencia de su carácter. Ver que solía callarse cuando el tema no le afectaba directamente, refirió con visible complacencia que en la Galicia había tenido el honor de conversar con su Alteza Imperial, que el Gran Duque se le había quejado de la irregularidad de las evoluciones en las marchas y que acercándose un día lleno de cólera a la compañía había llamado Arnauto al jefe de la misma. Era esta la expresión favorita del gran duque heredero cuando estaba encolerizado. Te aseguro, conde, que no me atemoricé lo más mínimo. Te confesaré sin ninguna clase de jactancias que conozco las órdenes del día y los reglamentos tan bien como el Padre Nuestro. Así pues, en mi compañía iba todo como una seda, y claro está, tenía la conciencia muy tranquila. Me presenté al gran duque, y diciendo esto, el narrador se levantó y saludó militarmente. Era difícil, en efecto, encontrar en cualquier otro rostro más respeto y más satisfacción de la propia persona. Se puso a vociferar, me envió a todos los diablos y me llenó de improperios y oí las palabras de Arnauto y Siberia. Me guardé muy bien de contestar. ¿Eres mudo?, exclamó. Yo seguí callado. ¿Y tú, conde, qué me dices a todo esto? Mañana, en el orden del día, ni una sola palabra a propósito de esa escena. Eso se gana con no perder la cabeza. Pues sí, conde, es tal como te digo, concluyó Berg, encendiendo su pipa y lanzando al aire volutas de humo. Te felicito, dijo Rostov. Pero Boris, adivinando que Rostov se abrigaba la intención de burlarse de Berg, desvió hábilmente la conversación y rogó a su amigo que le refiriera cuándo y cómo había resultado herido. Nada podía serle más agradable a Rostov, que comenzó su reloj con creciente animación. Se puso a contar la acción de Kraven, no como había ocurrido, sino como hubiera deseado que ocurriera. Es decir, embellecida por su facunda imaginación. Rostov era muy franco, no mentía nunca a sabiendas, pero imperceptiblemente, sin poderlo evitar, se adentraba por los caminos de la fantasía. Si hubiese contado la verdad a sus oyentes, que, como él, habían oído muchas veces el relato de aquella acción y tenían una idea muy precisa de cómo había ocurrido todo, o no hubieran dado crédito a sus palabras, o le acusarían de no haberse dado cuenta de lo que sucedía ante sus ojos. ¿Cómo contarle simplemente que había marchado a galope tendido, que se había fracturado la muñeca al caerse del caballo y que había huido ante los franceses? Limitarse, pues, a exponer la verdad hubiera reclamado de su parte un gran esfuerzo, por lo que, dando rienda suelta a su fantasía, le refirió cómo, en el más recio de la batalla, sintiéndose impelido por un temerario valor y olvidándose de todo lo divino y humano, se había precipitado como una luz blandiendo el sable sobre una formación enemiga, como finalmente había caído extenuado, etc. No puede figurarse, añadió, el extraño y terrible furor que se apodera de uno en medio de la batalla, y mientras estaba pronunciando esta bella peroración, entró en la estancia el príncipe Volkonsky. El príncipe Andrés, a quien halagaba que los jóvenes se dirigieran a él, ejercía con gusto su papel de protector. Boris le había caído en gracia y estaba muy dispuesto hacia él, portador de documentos de Kutuzov para el gran duque heredero. Había entrado para ver a Boris en la creencia de que estaría solo. Cuando al entrar en la habitación advirtió a Luz, acalorado por el relato de sus hazañas, el príncipe no podía soportar los individuos de aquella especie,
frunció el ceño y sonrió afectuosamente a Boris y, entornando los ojos para mirar a Rostov, hizo una ligera inclinación y se sentó perezosamente en el canapé. Nada le era más desagradable que tener que apellugar con tan mala compañía. Rostov, adivinando sus pensamientos, se sonrojó hasta el blanco de los ojos, pero no le importaba. El recién llegado era un extraño. Mirando de soslayo a Boris, advirtió que éste parecía avergonzarse de él, de un húsar de primera línea. Pese al tono desagradable e irónico del príncipe Andrés, pese al desprecio que como soldado de línea sentía Rostov hacia los ayudantillos de Estado Mayor, entre los cuales evidentemente se contaba el recién llegado, se sintió confundido, enrojeció y guardó silencio. Boris interrogó al príncipe acerca de las últimas noticias y le preguntó, caso de no ser indiscreto, si podían conocerse las nuevas disposiciones. Probablemente vamos a proseguir la marcha, replicó Volkonski, que no quería comprometerse ante gentes extrañas. Ver, con su habitual cortesía, aprovechó la ocasión para informarse si se doblaría para los jefes de compañía la ración de forraje. El príncipe Andrés le contestó con una sonrisa que no eran de su incumbencia tan graves cuestiones de Estado. Respecto a lo que le interesa, dijo a Boris, ya nos veremos más tarde. Venga a verme después de la revista y haremos cuanto nos sea posible. Y dirigiéndose a Rostov, cuya turbación e irritación parecía no haber advertido, le dijo, ¿estaba usted contando la acción de John Graven? ¿Estaba usted allí? Sí, estaba allí, replicó Rostov con tono agresivo. Volkonski encontró natural la ocasión de divertirse con su mal humor y le dijo, ¿no cuentan pocas historias sobre esta batalla? Sí, cuentan, en verdad, muchas historias, replicó Rostov dirigiéndose a Boris y a Volkonski con una mirada furiosa. Sí, muchas historias, pero nuestros relatos son los únicos que tienen valor, un valor muy diferente de los que pueden hacerlo esos elegantes del Estado Mayor, a quienes se otorgan recompensas sin hacer nada. De los que soy yo, por supuesto, interrumpió el príncipe Andrés con una amable sonrisa. Una singular mezcla de impaciencia y de respeto por la impasibilidad de Volcón que agitaron el ánimo de Rostov. No me refiero concretamente a usted porque no le conozco ni tengo, se lo confieso, el menor deseo de conocerlo. Lo digo en general por todos aquellos que pertenecen a los estados mayores. En cuanto a mí, dijo el príncipe Andrés, interrumpiéndole con voz tranquila y reposada, ya me doy cuenta de que quiere usted ofenderme, lo que sería muy fácil si comenzase usted por perder el respeto a sí mismo. Pero ahora habrá de reconocer sin duda que la hora y el lugar no son los más a propósito para intentarlo. Nos hallamos en vísperas de un duelo mucho más serio e importante y no es culpa de Dubreskoy, su amigo de infancia, si tengo la desdicha de desagradarle a usted. De todos modos, añadió levantándose, ya sabe usted mi nombre y dónde encontrarme. No olvide que no me considero ofendido en lo más mínimo y como soy más viejo que usted, me permito aconsejarle, disipe su mal humor. Así pues, hasta la vista, Boris. Y el príncipe Andrés salió después de saludar a todos los presentes. Rostov, aturdido, no logró recobrar su aplomo. Estaba enojado consigo mismo por no haber acertado con ninguna respuesta y después de ordenar que trajeran su caballo se despidió de Boris con sequedad. ¿Provocaré a ese presuntuoso ayudante de campo o dejaré correr esa cuestión? Esta pregunta le atormentó durante todo el camino. Tan pronto se representaba el placer que experimentaría al ver temblar ante su espada aquel hombre fatuo y jactancioso, como deseaba con extraño ardor la amistad de aquel ayudante de campo al que tanto detestaba. Capítulo 8. Al día siguiente de la entrevista de Boris y Rostov, el emperador Alejandro Tsarevich y el emperador de Austria revisaron las tropas austríacas y rusas, formadas por 80.000 hombres, entre los que figuraban los que acababan de llegar de Rusia y los que habían tomado parte en la campaña. Desde el amanecer, las tropas con uniforme de gala estaban alineadas en el campo situado frente a la fortaleza. Una masa moviente sobre la que ondeaban numerosas banderas se detenía a la voz de mando de los oficiales. Se dividía y formaban destacamentos mientras desfilaba por su lado otra masa de infantería con uniformes diferentes. Más lejos había la caballería con uniformes azules, verdes, encarnados, con sus músicos de bordada indumentaria que avanzaba al cadencioso paso
pasos de sus caballos negros, moteados y grises. Venía luego la artillería que con el ruido de bronce de sus relucientes cañones traqueteando sobre sus brillantes cureñas deslizábase como una serpiente por entre la caballería y la infantería para ocupar el sitio que le estaba reservado. Los generales con uniforme de gales, abarrotados de condecoraciones, con el rostro congestionado dentro del cuello del uniforme y combado el pecho, los oficiales pulcros, atigrados y elegantes, los soldados limpios y recién afeitados, y hasta los caballos bien almohazados, con los arreos que relucían al sol y las crines cuidadosamente peinadas. Todos, en fin, comprendían que iban a ser testigos de un grave y solemne acontecimiento. Desde el general al soldado, cada uno se consideraba un grano de arena en aquel mar de hombres, pero tenía al mismo tiempo conciencia de su fuerza como parte integrante de aquel todo. Después de ímprobos esfuerzos, a las 10 de la mañana estaba todo dispuesto. El ejército estaba dividido en 3 cuerpos. Primero la caballería, luego la artillería y en último término la infantería. Entre cada cuerpo se había dejado un amplio espacio. Las 3 partes estaban netamente separadas una de otra. El ejército de Kutuzov, cuyo flanco derecho ocupaba el regimiento de Pavlograd, los nuevos regimientos del ejército de la Guardia llegados de Rusia y el ejército austríaco. Todos estaban en la misma línea y bajo el mismo mando. De pronto un murmullo semejante al que produce el viento al agitar el follaje recorrió todas las unidades. ¡Ya llegan! ¡Ya llegan!, exclamaron algunas voces. Un grupo se divisaba en efecto en la lejanía. En aquel momento un ligero soplo atravesando el aire calmado agitó las llamas de las lanzas y banderas cuyos pliegues se enrollaban en las astas. Este estremecimiento parecía atestiguar la alegría del ejército por la próxima llegada de los soberanos. Silencio, ordenó una voz, y del mismo modo que los campos de los gallos saludan a las primeras luces del alba, las palabras fueron repetidas en diferentes lugares y luego reinó el silencio más absoluto. Oíase distintamente el galopar de los caballos que se acercaban. Las trompetas del primer regimiento hendieron el aire y sus sones parecían brotar de aquellos millares de pechos gozosamente emocionados por la llegada de los emperadores. Apenas cesó la música, la voz juvenil y acariciadora del emperador Alejandro pronunció estas palabras: «Buenos días, hijos míos», a las cuales el primer regimiento respondió «Hurra», con un clamor de alegría tan ensordecedor y prolongado que los mismos hombres quedaron intimidados por el número y la fuerza de la masa a que pertenecían. Rostov, situado a primera fila en el ejército de Kutuzov, la primera también al paso del emperador, experimentó como todos los demás ese sentimiento colectivo de olvido de sí mismo, de orgullosa conciencia de su fuerza y de apasionado entusiasmo hacia el héroe de aquella solemnidad. Pensaba que bastaría una sola palabra de aquel hombre para que toda aquella masa y él mismo, ínfimo átomo, se precipitaran en el fuego y en el agua, dispuestos a cometer crímenes y actos heroicos, y sentía estremecerse y casi desfallecer ante la presencia de aquel que personificaba aquella palabra. Los gritos de hurra resonaban por todos lados. Cuando el emperador pasaba entre los regimientos, estos, uno después de otro, salían de su inmovilidad y de su silencio y recibiéndole a los sones de las trompetas prorrumpían en hurras que se confundían en un bramido aterrador con los hurras precedentes. Hasta el momento en que el soberano se le aproximaba, cada regimiento parecía en su silencio como en su inmovilidad un cuerpo sin vida, pero apenas llegaba el zar, el regimiento se animaba y rumoraba, uniendo su rugido al de toda la línea que el emperador había recorrido, al clamor terrible y atronador de aquellas voces en medio de la masa de tropas inmóviles y como petrificadas en sus formaciones. Centenares de jinetes del regimiento movíanse con displicencia, pero simétricamente y sobre todo libremente. Al frente de ellos cabalgaban 2 hombres, los emperadores. Sobre sus personas se concentraba la atención contenida y apasionada de toda aquella muchedumbre. El joven y apuesto emperador, con uniforme de jinete de la guardia y el tricornio un poco ladeado, atraía por su rostro agradable y su voz dulce y bien timbrada todas las miradas. Rostov, que estaba a poca distancia de las trompetas, no apartaba los ojos de su soberano, y cuando estuvo a 20 pasos de él y pudo distinguir sus juveniles y bondadosos rasgos, experimentó
un sentimiento de ternura y de entusiasmo que hasta aquel momento le era desconocido. Todo, cada rasgo, cada movimiento del emperador le parecía admirable. Al detenerse frente al regimiento de Pavlograd, el joven emperador se dirigió en francés al emperador de Austria y sonrió. Rostov también sonrió y sintió intensificarse su amor hacia el emperador. Hubiera querido dar prueba de él y ante la imposibilidad de hacerlo le entraron ganas de llorar. El emperador llamó al jefe del regimiento. Dios del cielo, ¿qué ocurriría si se dirigiera a mí? Creo que moriría de dicha, pensó Rostov. Señores, dijo el emperador dirigiéndose a los oficiales, y Rostov creyó oír una voz celestial, os doy las gracias de todo corazón, os habéis hecho merecedores de la bandera de San Jorge y seréis dignos de ellas. Morir, solo morir por él, se decía Rostov. En aquel momento estallaron formidables hurras a los que con toda la fuerza de sus pulmones se unió Rostov para mejor atestiguar, con riesgo de desgarrarse el pecho, el grado de su entusiasmo. El emperador permaneció algunos instantes indeciso. ¿Cómo es posible que se muestre indeciso?, pensó Rostov. Y hasta aquella indecisión le pareció al punto majestuosa y fascinadora, como todo cuanto hacía el emperador. La indecisión de Alejandro no duró sino breves instantes. Su pie, calzado con zapatos de punta, según la moda de la época, tocó la elegante montura inglesa, su mano, calzada con guante blanco, tiró de las riendas y avanzó, seguido del mar ondulante de sus ayudantes de campo. Iba alejándose poco a poco, deteniéndose ante los otros regimientos, y a poco Rostov no distinguió a través del séquito que rodeaba a los dos emperadores más que su blanco penacho. Entre la escolta, Rostov y vio a Volkonki, se acordó de la disputa de la víspera y se preguntó si debía o no provocarlo. No, se dijo, ¿puede pensarse en eso ahora? ¿Qué significan nuestras querellas y nuestras ofensas cuando nuestros corazones rebosan de amor, de entusiasmo y de exaltación? Amo a todo el mundo y a todos los perdono. Cuando el emperador hubo revistado a todos los regimientos, comenzaron las tropas a desfilar ante él. Rostov, montado en su beduino que había comprado a Denisov, pasó el último de su escuadrón, solo y muy a la vista del emperador. Excelente jinete, espolió vivamente su caballo y marchó al galope, con la boca espumeante inclinada hacia el pecho, la cola elegantemente arqueada, rasgando el aire y rozando el suelo, adelantando graciosamente sus finísimas manos. Beduino parecía también darse cuenta de que la mirada del emperador estaba fija en él. Por su parte, el jinete, con las piernas echadas hacia atrás, el rostro radiante e inquieto y el cuerpo erguido, formaba con su caballo un conjunto perfecto y ambos pasaron ante el emperador con toda su majestuosa belleza. «Bravo por los usuarios de Pavlograd», exclamó el emperador. «Qué feliz sería, Dios mío, si me mandara ahora mismo arrojarme de cabeza al fuego», pensó Rostov. Terminada la revista, los oficiales recién llegados y los del ejército de Kutuzov se reunieron en grupos y trabaron conversaciones acerca de las recompensas de los austríacos y sus uniformes, de Bonaparte y de su crítica situación, sobre todo cuando el cuerpo de ejército de Hessen se habría reunido con ellos y que Prusia establecería franca alianza con Rusia. Pero se hablaba del emperador Alejandro de una manera especial. Repetíanse cada una de sus palabras y de sus movimientos, y el entusiasmo iba acreciéndose por momentos. El ejército no deseaba más que una cosa, marchar contra el enemigo bajo su mano, pues con él la victoria era segura. Esta convicción era todavía más fuerte después de las dos victoriosas batallas y de la revista que acababa de tener lugar. Capítulo 9. Al día siguiente de la revista, Boris, vestido con su mejor uniforme y acompañado de los buenos augurios de ver, se trasladó a Olmos a fin de sacar partido de las buenas disposiciones de Volkonki, una plaza cómoda y no muy importante. La de ayudante de campo de un personaje bien situado era todo cuanto apetecía. Hacerse el desdeñoso y conceptuar eso de servicio de criados le es muy fácil a Rostov, pensaba Boris, a quien su padre envía de un golpe a 6.000 rublos, pero yo no cuento más que con mi cabeza y necesito, por tanto, hacer carrera y aprovecharme de todas las ocasiones favorables. El príncipe Andrés no se hallaba aquel día en Olmos, pero el aspecto de la ciudad donde estaba instalado el cuartel, el cuerpo diplomático y donde se alojaban los dos emperadores con su séquito de cortesanos, le acució aún más el deseo de penetrar en las altas esferas. A pesar de que formaba parte de la guardia, no conocía a nadie. Todas aquellas gentes cargadas de cordones y con decoraciones, tocados con multicolores penachos y que recorrían las calles con elegantes carruajes
tan pronto civiles como militares le parecían tan superiores a él, un oficialillo de la guardia que ni siquiera podía llegar a sospechar su existencia. En la casa que ocupaba el generalísimo Kutuzov, donde preguntó por Volkonji, todos los ayudantes de campo y hasta los asistentes le miraron como dándole a entender que estaban ya hasta la coronilla de oficiales inoportunos. El príncipe Andrés se encontraba en casa e hicieron entrar a Boris en una espaciosa habitación. Era un antiguo salón de baile donde se habían acomodado 5 camas, muebles de toda clase, mesas, sillas y hasta un piano. Un ayudante de campo vestido con un batín persa estaba sentado ante una mesa junto a la puerta y escribía. Un segundo ayudante, el gordo y rubicundo Nevitsky, estaba tendido en la cama con las manos cruzadas debajo de la cabeza y reía con el oficial que estaba sentado a sus pies. El tercero tocaba un balbinés, el cuarto, acodado sobre el instrumento, lo canturreaba. Volkonji no estaba en el salón. Al ver a Boris, nadie se movió excepto el ayudante de campo del batín persa, que con visible mal humor le respondió que Volkonji estaba de servicio y que le encontraría en el salón de audiencia, la puerta a la izquierda, en el corredor. Boris se dirigió a donde le habían indicado y vio allí, entre oficiales y generales, a una docena de personas. En el momento en que Boris entró, el príncipe Andrés, con esa negligente cortesía que disimula el tedio, pero que el deber impone, escuchaba a un general ruso condecorado, ya de edad madura y de rostro rubicundo, que balanceándose sobre la punta de los pies le exponía sus opiniones acerca de las futuras acciones militares. Muy bien, pero permítame usted un momento, dijo al general con el acento francés que afectaba cuando hablaba en ruso y quería mostrarse desdeñoso. Al ver a Boris, el príncipe Andrés dejó de dirigirse al general, que corrió en pos de él, suplicándole que le escuchara todavía un poco más, y saludó a aquel con una amable sonrisa. En aquel momento Boris comprendió claramente algo que hasta entonces solamente había presentido, que en el ejército, además de la subordinación y la disciplina escritas en el código militar, enseñadas en el regimiento y que muy bien conocía, existía otra subordinación más esencial, la que obliga al general de rostro rubicundo a esperar respetuosamente al capitán príncipe si a este le complace hablar con el suboficial Boris Dubreskoy. Boris decidió guiarse en lo porvenir por este último código y no por el que estaba en vigor. Gracias a las cartas de recomendación de que iba provisto, se juzgaba situado 100 codos por encima de aquel general que en cualquier ocasión, bajo su orden de mando, podía aplastarlo como un insignificante insecto. Lamento no haber estado aquí ayer, dijo el príncipe Andrés, estrechándole la mano. Estuve todo el día con los alemanes. Fuimos con Weinroder a verificar la disposición de las tropas, y ya sabe usted que cuando a los alemanes les da por esa actitud, no hay quien pueda con ellos. Boris sonrió como si hubiera comprendido la alusión del príncipe Andrés, pero lo cierto era que oía por primera vez nombrar a Weinroder y hasta la palabra disposición. Así pues, amigo mío, quiere ser usted ayudante de campo, ¿no es eso? Sí, respondió Boris, sonrojándose a pesar suyo. Desearía pedírselo al generalísimo, a quien sin duda habrá escrito el príncipe Kuragin. Quería pedírselo porque temo que las guardias no lleguen nunca a entrar en fuego, añadió encantado de haber dado con ese plausible pretexto. Bien, ya hablaremos de ello, dijo el príncipe Andrés. Permítame ahora un momento y enseguida estaré con usted. Durante su ausencia, el general, que evidentemente no compartía las ideas de Boris acerca de las ventajas de la subordinación no escrita, miró de tal modo al inoportuno subteniente que había interrumpido su conversación con el ayudante de campo, que Boris sintió turbado y confuso. Aguardó con impaciencia el retorno del príncipe Andrés. Este, al presentarse de nuevo, se llevó a Boris al espacioso salón de las 5 camas. He aquí, amigo mío, mis conclusiones. Presentarse al generalísimo es perfectamente inútil. Le dirá 1000 cosas amables, invitará a comer, lo que no estaría mal desde el punto de vista de aquella subordinación, pensó Boris, pero no logrará usted nada, pues con tantos ayudantes de campos y oficiales de ordenanza podría formarse un batallón. Ahora todo depende del emperador, y Kutuzov y su
Estado Mayor y todos nosotros no tenemos las facultades de antes. Yo le propongo, pues, que vayamos a ver al general ayudante de campo, príncipe Dolgorukov, buen amigo mío y excelente persona y a quien le he hablado ya de usted. Creo que encontrará el medio de situarle a su lado y tal vez más alto, más cerca del sol. El príncipe Andrés solía mostrarse muy animado cada vez que el azar le confiaba la tarea de guiar a un joven o de apoyarle para conseguir en favor suyo algún éxito en el mundo, con el pretexto de prestar su apoyo a otro, apoyo que por orgullo jamás hubiera aceptado para sí, se aproximaba cada vez más a la espera que procura los éxitos y los atrae. Decidióse pues de buen grado ocuparse de Boris y fue con él a ver al príncipe Dolgorukov. Anochecía, ya cuando el príncipe Andrés y Boris transpusieron el umbral del palacio ocupado por los dos emperadores y sus respectivas cortes. Aquel día había habido reuniones del Consejo Superior de Guerra con la asistencia de todos los miembros del Hofkriegsrat y los dos emperadores en el Consejo contra el dictamen de los viejos militares, entre ellos Kutuzov y el príncipe Schwarzenberg, se había decidido reanudar inmediatamente la ofensiva y dar la batalla a Bonaparte. Cuando el príncipe Andrés, acompañado de Boris, entró en el palacio para entrevistarse con el príncipe Dolgorukov, el Consejo Superior de Guerra se había dado ya por y terminado. El partido de los jóvenes había conseguido un triunfo completo. Las voces de los contemporizadores que aconsejaban esperar habían sido de tal modo ahogadas por sus adversarios y pulverizados sus razonamientos por las infalibles ventajas que había de proporcionar la ofensiva, que la futura batalla y la victoria, que tenía que ser incontestable consecuencia, pertenecían ya, por así decirlo, más al pasado que al porvenir. Las considerables fuerzas de Napoleón, que sobrepasaban sin duda a las nuestras, estaban concentradas en un solo punto. Nuestras tropas, excitadas por la presencia de los emperadores, estaban impacientes por batirse. El punto estratégico donde tenía que operarse era concebido en sus menores detalles por el general austríaco Winroder, que tenía que servir de guía a los dos ejércitos. Por una feliz coincidencia, el ejército austríaco había efectuado maniobras el año anterior en aquel mismo terreno, el cual fue señalado en los mapas con matemática exactitud. La inactividad de Napoleón daba pábulo a la creencia de que sus fuerzas se hallaban muy debilitadas. El príncipe Dolgorukov, uno de los más ardientes defensores del plan de ataque, acababa de salir del consejo emocionado, fatigado, pero orgulloso de su triunfo. El príncipe Andrés le estrecho cordialmente la mano y le presentó a su protegido, pero Dolgorukov, incapaz de retener por más tiempo los pensamientos que en aquel momento le agitaban, se dirigió en francés al príncipe Andrés. Finalmente hemos triunfado, amigo mío, y quiera Dios que la batalla que seguirá a esta sea igualmente brillante. Te confieso, querido, que he sido injusto con los austríacos y sobre todo con Winroder. Cuánta precisión, cuánta exactitud, qué conocimientos del país, qué previsión de todas las posibilidades, de todas las condiciones, de los más pequeños detalles. No podría imaginarse una situación tan ventajosa como la nuestra. La escrupulosa exactitud austríaca unida a la valentía rusa. ¿Puede desearse algo más? ¿Está pues decidida la ofensiva?, preguntó Volkonsky. Sí, y tengo la impresión de que Bonaparte ha perdido ya la cabeza, y sabes que el emperador ha recibido hoy una carta suya. Y Dolgorukov sonrió de manera significativa. ¿De veras? ¿Qué le dice? Que le diga que sí, que no, que esto y lo demás allá. En fin, argucias para ganar tiempo. Ten la seguridad de que caerá en nuestras manos. Pero lo más divertido, añadió con una sonrisa ingenuamente maliciosa, es que no se sabía cómo dirigirle la respuesta. No pudiendo ser al cónsul, menos aún podía dirigirse al emperador, por lo que a mi parecer no quedaba otra solución que hacerlo al general Bonaparte. De todos modos, entre no reconocer al emperador y tratarlo de general Bonaparte, hay a mi juicio alguna diferencia, objetó Volkonsky. Ciertamente, le interrumpió vivamente Dolgorukov, y ahí estriba la dificultad. Bilibin, que es muy inteligente, proponía el encabezamiento siguiente: al usurpador y enemigo del género humano. Y nada más. En todo caso, Bilibin ha dado con un tratamiento digno de su espiritualidad. ¿Cuál? Al jefe del gobierno francés.
¿No lo encuentras acertado? Sí, pero no le gustará, repuso Volkonsky. Ah, sin duda, mi hermano, que conoce al emperador por haber comido con él más de una vez en París, me ha contado que jamás había visto un diplomático más sagaz y más fino. La habilidad francesa unida a la astucia italiana. Conocerá sin duda las historias del conde Markov, el único que ha sabido tratarle. ¿Conoces la de pañuelo? Es deliciosa. Y aquel charlatán de Dolgorukov, dirigiéndose a Boris y al príncipe Andrés, les contó cómo Bonaparte, queriendo poner a prueba a nuestro embajador, dejó caer el pañuelo a sus pies y se detuvo mirándole, esperando probablemente que el conde lo recogería. Pero este hizo lo mismo con su pañuelo, lo recogió y ni siquiera tocó el del emperador. Magnífico, dijo Volkonsky, pero permítame 2 palabras. He venido a verte para recomendarte a este joven. El príncipe Andrés no pudo terminar la frase porque un ayudante de campo del emperador vino en busca de Dolgorukov. ¡Ah, qué fastidio! Exclamó el príncipe Dolgorukov, levantándose apresuradamente y estrechando la mano a los 2 jóvenes. Ya sabes que será para mí un placer hacer todo cuanto de mí dependa por ti y por ese simpático joven. Estrechó de nuevo la mano de Boris con una expresión cordial y animada y añadió, pero ya lo estáis viendo. Hasta la vista. Boris estaba emocionado por la proximidad de tan poderosa personalidad. Allí estaba en contacto con los resortes que ponían en movimiento aquellas enormes masas de las cuales él se consideraba en su regimiento una parte ínfima y sumisa. Salieron al corredor en pos del príncipe Dolgorukov y en el momento en que éste entraba en los apartamentos del emperador salía de ellos un hombre en traje civil de alta estatura y rostro inteligente y cuya prominente mandíbula, lejos de afear sus rasgos, les daba al contrario una expresión de vivacidad y perspicacia. Al cruzarse con Dolgorukov, le saludó con gran afecto y miró con fijeza y frialdad al príncipe Andrés, hacia el cual avanzó con la certeza de que éste le saludaría y se pondría a un lado para dejarle pasar. Pero el príncipe Andrés no hizo ni lo uno ni lo otro. El rostro del desconocido expresó una profunda irritación y desviando sus pasos avanzó por el lado opuesto del corredor. ¿Quién es?, preguntó Boris. Uno de los hombres más notables y, a mi juicio, de los más antipáticos. Es el ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Adam Czartoryski. Son esos hombres, añadió el príncipe Andrés con una sonrisa, quienes deciden la suerte de las naciones. Al día siguiente las tropas se pusieron en marcha y Boris, no habiendo vuelto a ver a Volkonsky y a Dolgorukov durante todo el tiempo que transcurrió hasta la batalla de Austerlitz, hubo de quedarse en su regimiento. El día 16, al rayar el alba, el escuadrón de Denisov, que formaba parte del destacamento del príncipe Bagration, se encaminó hacia el campo de batalla en pos de otras columnas, pero cuando hubo caminado una versta recibió la orden de detenerse. Rostov vio desfilar ante él a los cosacos, el primero y segundo escuadrón de húsares, algunos batallones de infantería y artillería, los generales príncipes Bagration y Dolgorukov y sus ayudantes de campo. La lucha interior que había sostenido para vencer el miedo que se apoderaba de él cuando entraba en acción, todos sus hermosos sueños para distinguirse como húsares se disiparon como el humo, pues su escuadrón fue dejado en la reserva y el día transcurrió triste y tedioso. A las 9 de la mañana oyó a lo lejos el crepitar de la fusilería, gritos y hurras, vio pasar algunos heridos y finalmente, en medio de un centenar de cosacos, todo un destacamento de caballería francesa. Si la acción había sido de corta duración, por lo menos había terminado victoriosamente para nosotros. Oficiales y soldados hablaban de un brillante triunfo, de la toma de Guillot y de un escuadrón francés hecho prisionero. Después de la ligera helada de la noche, el tiempo se había levantado y la radiante pureza de aquel día otoñal coincidía con la nueva de la victoria que confirmaban no solamente los relatos de los que habían tomado parte en aquella acción, sino también la gozosa expresión de los rostros de los soldados, oficiales, generales y ayudantes que pasaban ante Rostov. Rostov, ven aquí, bebamos por nuestras penas, le gritó Denisov, instalándose a la orilla del camino ante una botella de aguardiente y algunas vituallas. Le rodeaban algunos oficiales, generales y ayudantes. Fijaos, ya nos traen otro, dijo uno de los oficiales indicando a un dragón francés que marchaba en medio de 2 cosacos. Uno de estos conducía de la brida a un caballo francés de excelente estampa y que pertenecía al prisionero. «Véndeme el caballo», gritó Denisov al cosaco. «Con mucho gusto, excelencia».
Los oficiales se levantaron y rodearon a los cosacos y al prisionero francés. Este último era un joven alsaciano que hablaba francés con marcado acento alemán. Estaba sofocado por la emoción al oír hablar en su idioma. Se dirigióse ora a uno, ora a otro de los oficiales, explicándole que no era culpa suya si lo habían hecho prisionero, sino del cabo, por haberle enviado a buscar a reos, a pesar de que ya le había advertido que los rusos estaban muy cerca, y a cada frase añadía, sobre todo, que no hagan ningún daño a mi caballo. Y lo acariciaba, daba la impresión de lo que no se daba exacta cuenta de lo que decía. Tan pronto se excusaba de haber sido hecho prisionero como se jactaba de su puntualidad en cumplir con sus órdenes de soldado, cual si estuviera aún en presencia de sus jefes. Aquel hombre traía a nuestra retaguardia el ambiente del ejército francés que tampoco conocíamos. Los cosacos vendieron el caballo por 2 luises a Rostov, que por el momento era el más rico del grupo. Lo adquirió. Por favor, que no hagan daño a mi caballo, repitió el alsaciano. Rostov le tranquilizó y le dio algunas monedas. Vamos, vamos, dijo el cosaco tomando de la mano al prisionero francés para hacerlo avanzar. El emperador, oyeron de pronto los húsares todos, se dispersaron y se retiraron a sus puestos. Y Rostov, viendo venir en lontananza algunos jinetes con blancos penachos, montó rápidamente a caballo. Todo su mal humor, todas sus inquietudes, todo pensamiento egoísta se disiparon al instante ante la próxima presencia de su soberano. Un sentimiento de gozo inefable le invadió. Era para él una completa compensación a la decepción sufrida por la mañana. Exaltado, cual un enamorado que ha obtenido la cita deseada, no se atrevía a volverse y adivinaba su llegada, no tanto por el rumor de los caballos como por la intensidad de su emoción que iluminaba todo cuanto le rodeaba. El sol estaba cada vez más cerca, más cerca. Rostov se sentía como envuelto por los rayos de aquella dulce y majestuosa luz, y oyó aquella voz tan amable, tan suave, tan augusta y natural, a la vez que resonó en medio de un silencio de muerte. ¿Los húsares de Pavlograd? Preguntó el emperador. A la reserva, Sire, respondió una voz humana después de la voz divina que había hablado. El emperador se detuvo ante Rostov. El rostro de Alejandro, más impresionante aún en aquel momento que el día de la revista, brillaba con tanta alegría, con tanta inocente juventud, que al tiempo que recordaba el resplandor de un adolescente, conservaba la serena majestad de los rasgos del gran emperador. Recorriendo con los ojos el escuadrón, su mirada se posó por espacio de un segundo en la figura de Rostov. Había comprendido lo que pasaba en el ánimo de este último. Rostov así lo creyó, pues la dulce caricia de sus hermosos ojos azules le había estremecido. Levantando las cejas, el emperador espolió bruscamente a su caballo y marchó hacia adelante al galope. El joven emperador no había podido resistir la tentación de asistir al combate y a pesar de las objeciones de sus consejeros, a mediodía marchó al galope hacia donde estaban las tropas de vanguardia, dejando tras de sí a la tercera columna que les acompañaba. Antes de alcanzar los húsares, unos ayudantes de campo le comunicaron el feliz resultado de la acción. El combate, que solo había consistido en la captura de un escuadrón francés, fue presentado como una brillante victoria, hasta tal punto que el emperador y todo el ejército estaban persuadidos, antes de que la humareda se hubiese disipado, que los franceses habían sido derrotados y obligados a batirse en retirada. Pocos instantes después de la marcha del emperador, la división del regimiento de Pavlograd recibió orden de avanzar y Rostov tuvo la dicha de ver de nuevo a su soberano en la pequeña ciudad de Guizhou, en la plaza de la ciudad, donde antes de la llegada del emperador había tenido lugar un encarnizado encuentro. Se veían aún algunos soldados heridos y muertos que no habían habido tiempo de retirar. El emperador, acompañado de su séquito civil y militar, montado en un caballo alazán, se llevó a los ojos con gracioso ademán los lentes de oro y, ladeándose un poco, se puso a examinar un soldado tendido a sus pies, sin casco y con la cabeza ensangrentada. El aspecto de aquel herido, horrible y repugnante, a pocos pasos del emperador, causó a Rostov una penosa impresión. Advirtió la contracción de su rostro y el estremecimiento que recorría todo su ser, y le vio picar nerviosamente el flanco de su montura, que conservaba una completa inmovilidad.
Un ayudante de campo se apeó del caballo, levantó al herido, que lanzó un ligero gemido y lo depositó en unas parihuelas. Poco a poco, ¿no puede hacerse con más cuidado?, dijo el emperador con un tono de compasión que demostraba que su sufrimiento era más intenso que el del moribundo. Luego se alejó de Rostov, que se había dado cuenta de que sus ojos estaban humedecidos por las lágrimas. Oyó decirle en francés: Atzar Torinsky, qué cosa más terrible es la guerra. Las tropas de vanguardia formadas ante Guyot frente al enemigo, que aquel día cedió terreno sin ofrecer la menor resistencia, habían recibido el agradecimiento del emperador, la promesa de recompensas y una doble ración de aguardiente para los hombres. Los fuegos del vivac chisporroteaban aún más alegremente que la víspera y los cantos de los soldados llenaban el aire. Denisov celebraba aquella noche su ascenso a mayor y Rostov, que había bebido lo suyo durante el banquete, propuso un brindis a la salud del emperador, pero no al emperador imperator, como se dice en los banquetes oficiales, sino a la salud del emperador, del hombre bueno y de gran corazón. Le damos a su salud por la segura victoria sobre los franceses. Si hemos luchado contra los franceses en el Jungfrauen y no hemos retrocedido, ¿qué va a ocurrir ahora bajo el mando personal del emperador? Nos sentiremos honrados de morir por él. ¿No es así, señores? Quizá no me expresé bien, pero así lo siento y vosotros también. A la salud del emperador. Alejandro, primero. ¡Hurra! ¡Hurra!, respondieron a coro los oficiales, y el viejo Kirsten gritaba con el mismo entusiasmo que el oficial de 20 años. Cuando los oficiales hubieron bebido y roto las copas, Kirsten llenó otras y en mangas de camisa, con la copa en la mano, se acercó a las hogueras de los soldados y con actitud majestuosa, agitando la mano en el aire, se detuvo ante el resplandor del fuego. Hijos míos, a la salud de nuestro emperador y por la victoria contra los enemigos, gritó con su vibrante voz de barítono. Sus hombres le rodearon y contestaron a su brindis con ruidosas aclamaciones. Por la noche, al separarse, Denisov dio un golpecito en los hombros de su predilecto Rostov. En campaña, como no sabe uno de quién enamorarse, se enamora del emperador. Basta de bromas sobre eso, Denisov, exclamó Rostov. Es un sentimiento demasiado elevado, demasiado sublime. Sí, también yo soy de tu opinión y lo comparto. No, tú no sabes lo que es. Y Rostov se fue a pasear por entre las hogueras que iban extinguiéndose lentamente, soñando sin pensar en su vida, con la dicha de morir lisa y llanamente ante los ojos del emperador. Sentíase transportado de entusiasmo por él, por la gloria de las armas rusas y por el próximo triunfo. Por otra parte, no le embargaban a él solo tales pensamientos. 9 de cada 10 soldados experimentaban, aunque en menor grado, las mismas sensaciones durante las horas que precedieron a la batalla de Austerlitz. Capítulo 11. El emperador permaneció el siguiente día en Guyot. Su primer médico, Guillier, le visitó varias veces y la noticia de que el emperador se encontraba indispuesto se esparció por el cuartel general. Los más íntimos decían que no había querido ni probar bocado y que había pasado muy mala noche. Atribuíase esta indisposición a la violenta impresión que había producido en su alma sensible la vista de los muertos y heridos. El día 17, al amanecer, un oficial francés, bajo la protección de la bandera parlamentaria, llegaba a Guyot, procedente de las avanzadas, y solicitaba audiencia con el emperador de Rusia. Ese oficial se llamaba Savary. El emperador acababa de dormirse y Savary tuvo que esperar hasta mediodía, hora en que fue introducido en presencia del soberano. Una hora después salió con el príncipe Dolgorukov, que le acompañó hasta las avanzadas francesas. Decíase que Savary había venido a proponer al emperador una entrevista con Napoleón. Con satisfacción y orgullo del ejército, la entrevista fue desechada y se envió con Savary al príncipe Dolgorukov, el vencedor de Guyot, para que entrase en negociaciones con Napoleón a fin de saber si éstas, contra lo que todo el mundo esperaba, tenían por objeto un verdadero deseo de paz. Por la tarde de aquel mismo día volvió Dolgorukov y conferenció largo rato con el emperador. Los días 18 y 19 de noviembre las tropas avanzaron aún 2 etapas y después de una ligera escaramuza las avanzadas enemigas se replegaron. Por la tarde del 19 tuvo lugar en las altas esferas del ejército un movimiento desacostumbrado de idas y venidas que continuó hasta el día siguiente por la mañana, 20 de noviembre.
fecha de la memorable batalla de Austerlitz. Hasta el mediodía del 19, el movimiento, las animadas conversaciones, el ir y venir de los ayudantes de campo no pasó del cuartel general de los emperadores, pero por la tarde del mismo día la agitación se extendió hasta el cuartel general de Kutuzov y a todos los estados mayores de los jefes de la división. Al atardecer, las órdenes transmitidas por los ayudantes de campo habían puesto en movimiento a todo el ejército y durante la noche del 19 al 20, aquella enorme masa de 80.000 hombres se levantó en bloque y se puso en marcha con sordo rumor. El movimiento concentrado por la mañana en el cuartel general de los emperadores se había ido extendiendo hasta alcanzar, sacándolos de la inmovilidad a los últimos resortes de aquella inmensa máquina militar que podía parangonarse al complicado mecanismo de un gran reloj. Una vez dada la impulsión, nadie podía ya detenerla. La gran rueda motriz, al acelerar rápidamente su rotación, arrastra a todas las demás, marchando sin tener idea fija del objetivo a alcanzar. Las ruedas se engranan unas con otras, los ejes chirrían, los pesos gimen, las figulinas desfilan y las agujas, moviéndose lentamente, señalan la hora, resultado final obtenido por la misma impulsión dada a esos militares, de engranajes que parecían destinados a no salir nunca más de su inmovilidad. Así fue como los deseos, las humillaciones, los sufrimientos, los arranques de orgullo, de terror y de entusiasmo, la suma total de las sensaciones experimentadas por 160.000 rusos y franceses tuvieron como resultado final señalado por la aguja en el cuadrante de la historia de la humanidad, la gran batalla de Austerlitz, la batalla de los 3 emperadores. El príncipe Andrés estaba aquel día de servicio y no se había movido del lado del generalísimo. A las 10 de la tarde llegó Kutuzov al gran cuartel imperial y después de una breve audiencia con su majestad fue a entrevistarse con el gran mariscal de la corte, conde Tolstoy. Volkonji aprovechó aquel momento para entrar a ver a Dolgorukov y obtener detalles de la batalla. El príncipe Andrés advirtió que Kutuzov estaba inquieto y contrariado y que en el cuartel general estaban disgustados con él. Buenos días, querido, le dijo Dolgorukov, que tomaba el té con Bilibin. Mañana es el gran día. ¿Qué dices tú, viejo? ¿Está de mal humor? No diré que esté de mal humor, pero me figuro que hubiera querido ser escuchado. Le han escuchado en el consejo y le volverán a escuchar siempre que discurra con sensatez, pero esperar y esperar siempre cuando Bonaparte está visiblemente asustado ante la batalla, eso es imposible, dijo Dolgorukov. Pero, ¿has visto a Bonaparte? ¿Qué impresión te ha causado? Sí, lo he visto y tengo el conocimiento de que teme enormemente esta batalla, repitió Dolgorukov, encantado de la conclusión que había sacado de su visita a Napoleón. Si no la temiera, ¿por qué habría solicitado esa entrevista e iniciado esas negociaciones? Y, sobre todo, ¿por qué se habría replegado cuando precisamente la retirada es totalmente opuesta a su táctica habitual? Créeme, tienes miedo y te puedo asegurar que ha llegado su hora. ¿Pero cómo es?, inquirió el príncipe Andrés. Es un hombre con redingote gris que deseaba ardientemente le llamaran su majestad, pero a quien, muy a pesar suyo, no honré con ningún título. He aquí qué clase de hombre es, y a pesar de mi profundo respeto por el viejo Kutuzov, buena la haríamos si continuáramos esperando y dándole tiempo ahora que le tenemos seguro en nuestras manos, para que se marche o nos engañe. No hay que olvidar el principio de Suvorov, más vale atacar que ser atacado. Y créeme, en la guerra, el ardimiento de los jóvenes es mejor guía que toda la experiencia de los viejos tácticos. Pero, ¿cuál es su posición? He ido hoy hasta las avanzadillas y me ha sido imposible descubrir dónde se encuentra el grueso de sus fuerzas, replicó el príncipe Andrés, que había en deseo de exponer al príncipe Dolgorukov el plan de ataque que había imaginado. «Bah, eso es igual», exclamó Dolgorukov, levantándose rápidamente y desplegando el mapa encima de la mesa. «Todos los casos están previstos. Si se encuentra cerca de Brünn», y el príncipe Dolgorukov expuso a su manera el plan de ataque de Winroder, que consistía en un movimiento de flanco. El príncipe Andrés formuló algunas objeciones, tendiendo a demostrar que su plan era tan bueno como el de Winroder, pero que tenía el solo defecto de no haber sido aprobado. Mientras el príncipe Andrés subrayaba los puntos débiles de este último y las ventajas del suyo, el príncipe Dolgorukov cesó de escucharlo y miraba distraídamente, no al mapa, sino al rostro de su interlocutor.
Hoy se celebrará el Consejo de Guerra en casa de Kutuzov y podrás exponer tus objeciones, dijo Dolgorukov. Así lo haré, replicó el príncipe Andrés. ¿Qué se preocupan, señores?, dijo con una maliciosa sonrisa Bilibín, que después de haberlos escuchado en silencio se disponía a bromear, que el día de mañana nos depare una victoria o una derrota. En ambos casos el honor del ejército ruso estará a salvo, pues a excepción de nuestro Kutuzov, no hay un solo ruso entre los jefes de las diferentes divisiones. Vean si no, el general Quintzen, el conde Langeron, el príncipe Liechtenstein, el príncipe de Honerop y Pretz, y así sucesivamente, todos nombres polacos. Cállese usted, mala lengua, dijo Dolgorukov. Está usted equivocado. Hay dos rusos, Milodarovich y Dokturov, y aún tengo un tercero, Arakchevik, aunque este tiene los nervios destrozados. Voy a reunirme con mi jefe, dijo el príncipe Andrés. Buena suerte, amigos. Y salió después de estrechar la mano de Dolgorukov y Bilibín. Durante el trayecto, el príncipe Andrés no pudo contenerse de preguntar a Kutuzov, que estaba sentado en silencio a su lado, lo que pensaba acerca de la batalla del día siguiente. Kutuzov miró severamente a su ayudante de campo y después de una pausa respondió: opino que perderemos la batalla y he rogado al conde Tolstoy que se lo diga hacia el emperador. Pues bien, ¿sabe usted lo que ha contestado? Yo, mi querido general, me preocupo del arroz y de la carne. Eso de la guerra es asunto suyo. Sí, esta ha sido su respuesta. Capítulo 12. A las 10 de la noche, Bunroder, con los planes de batalla, llegó al alojamiento de Kutuzov, donde había de celebrarse el Consejo de Guerra. Todos los jefes de columna habían sido convocados y todos, a excepción del príncipe Bagration, que se había excusado, se reunieron a la hora señalada. Bunroder, el gran organizador de la batalla del siguiente día, ofrecía con su vivacidad y febril impaciencia un absoluto contraste con Kutuzov, que, disgustado y sonoliento, ocupaba muy a pesar suyo la presidencia del Consejo. Bunroder se encontraba a la cabeza de un movimiento que nada podía ya detener, en la situación de un caballo enganchado a un carruaje que, precipitándose por una pendiente, no sabe ya si es él que arrastra el vehículo o este que empuja a aquel. Impelido por una fuerza irresistible, ni siquiera reflexionaba acerca de las consecuencias de su arrebato. En el curso de la tarde había ido 2 veces a inspeccionar las líneas enemigas. Habíase entrevistado otras 2 veces con los emperadores para informarles y darles explicaciones, y había permanecido un buen rato en las cancillerías dictando en alemán un proyecto para la disposición de las tropas. No era de extrañar, pues, que llegara al Consejo de Guerra completamente extenuado. Estaba tan visiblemente preocupado que hasta se olvidaba de la deferencia que debía al generalísimo. Le interrumpía a cada momento con palabras sueltas, sin siquiera mirarle y sin responder a las preguntas que se le dirigían. Con su uniforme cubierto de barro y su aspecto era el de un hombre miserable y exhausto, pero orgulloso y jactancioso. Kutuzov ocupaba un antiguo castillo en la cercanía de Australis. En el gran salón habilitado para el despacho estaban reunidos Kutuzov, Bunroder, todos los miembros del Consejo de Guerra y el príncipe Andrés, que, luego de haber transmitido las excusas del príncipe Bagration, había obtenido autorización para quedarse. Como el príncipe Bagration no tiene que venir, podemos dar principio a la sesión, dijo Bunroder, levantándose apresuradamente para acercarse a la mesa sobre la cual estaba extendida una gran carta topográfica de los alrededores de Brión. Kutuzov, con el uniforme desabrochado para respirar más a sus anchas, se había repatingado en una butaca a la Voltaire y con sus pequeñas y regordetas manos simétricamente apoyadas en los brazos de la butaca parecía haberse quedado dormido. Sin embargo, al oír la voz de Bunroder, abrió con esfuerzo su único ojo. Sí, por favor. Si no, sería demasiado tarde. Su cabeza volvió a caer sobre su pecho y cerró de nuevo su ojo. Si al comenzar la sesión los miembros del Consejo habían creído tal vez que Kutuzov fingía dormir, sus sonoros ronquidos le demostraron bien pronto que el general estaba ocupado en algo mucho más importante que el afán de atestiguar su desdén por las disposiciones que habían sido tomadas. Tratábase para él de dar satisfacción a la invencible necesidad humana del sueño. Estaba, en efecto, profundamente dormido. Bunroder, demasiado atareado para perder su segundo, le dirigió una ojeada, tomó un papel y en voz alta se puso a leer monótonamente la disposición de la futura batalla, después del epígrafe que también leyó. Disposición de las tropas para el ataque a las posiciones enemigas detrás de
Kolbenitz y Sokolnitz, el día 20 de noviembre de 1895. La disposición era muy complicada, muy difícil. Decía así: visto que el flanco izquierdo del enemigo se apoya en montañas boscosas y que su ala derecha se extiende a lo largo de los estanques detrás de Kolbenitz y Sokolnitz, y que nuestro flanco izquierdo desborda notablemente su flanco derecho, sería ventajoso para nosotros atacar el ala derecha del enemigo. Si logramos sobre todo apoderarnos de las ciudades de Kolbenitz y Sokolnitz, no sería posible entonces caer sobre el flanco del enemigo y perseguirlo por la llanura entre Chalapnis y el bosque de Taraz, evitando los desfiladeros entre Chalapnis y Belovitz, que cubren el frente del enemigo. Para lograr este objetivo es indispensable que la primera columna marcha, la segunda columna marcha, la tercera columna marcha, etc. Así leía Weinroder mientras los generales con manifiesto desagrado trataban de seguir su perorata. El general Buchevden, rubio de alta estatura, se hallaba en pie, reclinado contra la pared y fingiendo estar absorto tenía fijos los ojos en la llama de una de las bujías. A su lado, Lodarovich, con el rostro rubicundo y el bigote recortado, estaba negligentemente sentado con las manos cruzadas sobre sus rodillas frente a Weinroder, guardando el más absoluto silencio. Tenía fijos sobre sus ojos grandes y brillantes que posaba a la menor pausa sobre sus colegas sin que a estos les fuese posible darse cuenta del significado de aquella mirada. ¿Envolvía un elogio o una censura? ¿Le desagradaban o satisfacían las medidas tomadas? El más próximo a Weinroder era el conde de Langeron, un tipo de francés del mediodía, una fina sonrisa. No había cesado de animar su semblante durante todo el tiempo que duró la lectura, y sus ojos seguían el juego de sus delgados dedos que hacían rodar una tabaquera de oro adornada con una miniatura. En medio de uno de los más largos periodos alzó la cabeza y con una hiriente cortesía estuvo a punto de interrumpir a Weinroder, pero el general austríaco no se detuvo y, frunciendo el ceño, hizo con la mano un gesto imperativo como queriendo decirle: Luego formulará usted sus objeciones. Entre tanto, siga usted la carta y escuche. Langeron, asombrado, levantó los ojos al cielo y se volvió hacia Miladorovich en busca de una explicación, pero, encontrando en este una mirada carente de expresión, bajó tristemente la cabeza y comenzó de nuevo a hacer rodar su tabaquera. Una lección de geografía, murmuró a media voz, pero lo suficientemente alta para que todos los presentes lo oyesen. Previsensky, con cortesía respetuosa pero digna, se había llevado la mano a la oreja a modo de trompetilla acústica y miraba a Weinroder con la actitud de un hombre que estaba completamente absorbido por lo que éste decía. Doktorov, que con actitud atenta y modesta estaba sentado frente a Weinroder e inclinándose sobre la carta topográfica, examinaba concienzudamente el terreno que le era desconocido. Varias veces rogó a Weinroder que repitiera palabras que no había comprendido y los nombres de diferentes pueblos. Weinroder accedía a la petición y Doktorov tomaba notas en su carnet. Cuando se terminó la lectura, que duró más de una hora, Langeron, deteniendo el movimiento de rotación de su tabaquera y sin dirigirse a nadie en particular, expuso su opinión acerca de la dificultad de ejecutar aquel plan fundado en una supuesta posición del enemigo, sin tener en cuenta que tal posición no podía ser fijada con exactitud, vista la frecuencia del movimiento de aquel. Las objeciones de Langeron estaban bien fundadas, pero se veía claramente que la finalidad de las mismas era dar a entender a Weinroder que había leído la disposición con el aplomo de un profesor dictando una lección a sus discípulos y que no trataba con imbéciles sino con hombres tanto o más expertos que él en cuestiones militares. Cuando la voz monótona de Weinroder dejó de oírse, Kutuzov abrió los ojos como el molinero que se despierta al cesar el soporífero rumor de la rueda del molino. Escuchó lo que decía Langeron, cerró de nuevo su único ojo y bajó aún más la cabeza sobre el pecho, atestiguando así el poco interés que le merecía aquella discusión. Esforzándose en irritar a Weinroder y herirle en su amor propio de autor militar, Langeron demostraba que Bonaparte podía fácilmente atacar en lugar de dejarse atacar y que en tal caso inutilizaba de golpe todas las combinaciones del plan.
Winroder respondía a todas las objeciones con una sonrisa desdeñosa, preparada evidentemente de antemano para cada observación, fuese esta la que fuese. Si pudiera atacarnos, ya lo hubiese hecho. ¿Cree usted que no dispone de fuerzas?, preguntó Lancelot. A mi parecer, cuenta a lo más con 40.000 hombres, repuso Winroder, con el gesto desdeñoso de un doctor a quien un campesino indicara una medicina. Pues si espera nuestro ataque, está irremisiblemente perdido, prosiguió Langelón con tono irónico. Miró a Milodarovich como buscando apoyo, pero éste estaba haciendo leguas de lo que se discutía. Ya lo veremos mañana en el campo de batalla. Obsérvase en el rostro de Winroder la extrañeza que le producían las objeciones de los generales rusos, cuando no solamente él, sino también los dos emperadores estaban convencidos de la exactitud de su plan. En el campo enemigo han sido apagados los fuegos y no obstante se oyen continuos ruidos, dijo. O se retira y eso es lo único que podemos temer, o cambia una vez más sus posiciones y suponiendo incluso que tome la de Juras, nos ahorraría mucho trabajo y nuestras disposiciones, hasta en sus menores detalles, serían las mismas. ¿Cómo es eso?, preguntó el príncipe Andrés, que esperaba desde hacía un buen rato la ocasión de exponer sus dudas. Kutuzov se despertó, tosió ruidosamente y miró a los generales. Señores, dijo, las disposiciones tomadas para mañana, o mejor dicho, para hoy, puesto que ya a la 1 de la madrugada no pueden ser modificadas. Todos ustedes las conocen y todos cumpliremos con nuestro deber. Y nada hay más importante en la víspera de una batalla, y se detuvo un instante, que entregarse un sueño reparador. Kutuzov hizo acción de levantarse. Los generales le saludaron y se retiraron. El consejo de guerra, ante el cual el príncipe Andrés no había podido exponer sus puntos de vista, le dejó una impresión de inquietud y confusión. ¿Quién tenía razón? ¿Dolgorukov y Winroder o Kutuzov y Langeron? Pero ¿por qué Kutuzov no podía exponer francamente su opinión al emperador? ¿No era posible obrar de otro modo? ¿Por qué han de exponerse millares de vidas, entre ellas la mía, por personales intereses cortesanos? Sí, tal vez me maten mañana, y de pronto esa idea de la muerte evocó en una serie de íntimos y lejanos recuerdos, las palabras cambiadas con su padre, con su mujer, los primeros tiempos de su matrimonio y su amor por Lisa. Se acordó de su gravidez y saliendo hondamente emocionado de la barraca donde se alejaba con Levigi, comenzó a pasear sin rumbo fijo. La noche era brumosa y un misterioso rayo de luna pugnaba por perforar las tinieblas. Sí, mañana, pensaba, quizá mañana todo haya terminado para mí y todos esos recuerdos carecerán ya de valor. Presiento que me será dada la ocasión de demostrar por primera vez todo cuanto puedo hacer. Y se representaba la batalla, la derrota, la concentración de la lucha en un solo punto, la confusión de los jefes, y aquí por fin el feliz momento, el torón tan ardiente deseado. Vióse luego formulado su opinión clara y precisa a Kutuzov, a Winroder y a los emperadores. Todos quedaban asombrados ante la exactitud de sus combinaciones, pero nadie osaba ejecutar el plan. Escogía un regimiento, una división, imponía sus condiciones para que no estorbasen sus proyectos, conducía su división hacia el punto culminante de la lucha y conseguía la victoria. Y la muerte y la agonía, le musitaba otra voz. Sin embargo, el príncipe Andrés continuaba soñando en sus futuros éxitos. Se confiaba a él el plan de la próxima batalla. No era en verdad más que un oficial de servicio junto a Kutuzov, pero era él quien todo lo disponía y se ganaba igualmente la segunda batalla. Era él quien reemplazaba a Kutuzov. ¿Y luego qué?, repetía la otra voz. Luego, si no te han herido o muerto, ¿qué sucederá? Después respondía hacia sí mismo el príncipe Andrés, no sé lo que ocurrirá, ni quiero saberlo. No es culpa mía si pretendo conseguir la gloria, si ambiciono alcanzar la celebridad, hacerme amar de los hombres. Sí, es este precisamente mi único fin en la vida. No se lo diré a nadie, pero ¿qué puedo hacer yo si no apetezco más que la gloria y el amor de los hombres? La muerte, las heridas, la pérdida de mi familia, nada de todo eso me espanta, y por querido que me sean los seres que amo, mi padre, mi hermana, mi mujer, todo lo daría, por extraño que eso pueda parecer, por un minuto de gloria, de triunfo, de amor, de parte de esos hombres a quienes ni siquiera conozco y que jamás conoceré. Prestando oídos al confuso murmullo que se producía en derredor,
Del alojamiento de Kutuzov se distinguieron las voces de la servidumbre ocupada en hacer el equipaje y la de un cochero que se chanceaba acerca del nombre del viejo cocinero de Kutuzov, llamado Tito. ¿Qué queréis?, preguntaba el viejo. Tito anda a aventar el grano, decía el burlón. Vete al infierno, gruñía el anciano en medio de las estrepitosas risas de cuantos le rodeaban. Y no obstante, se le decía al príncipe Volkonsky, no deseo otra cosa sino elevarme por encima de todos ellos. No anhelo sino esa gloria misteriosa que en medio de esa neblina siento posarse sobre mi cabeza.